Capítulo 1. El autor comienza con una observación sencilla pero contundente: el dinero influye en la vida de cada persona, pero muy pocos comprenden realmente cómo funciona. No por falta de inteligencia, sino porque el dinero no es solo cuestión de lógica, sino de comportamiento. El autor explica que la gente asume que el éxito financiero se basa en la capacidad analítica, la capacidad matemática o la experiencia en la previsión de mercados. Pero, según el autor, la verdadera base del éxito financiero es la disciplina emocional, la paciencia y la capacidad de gestionar el miedo, la codicia y la incertidumbre. El autor sugiere que las personas se enfrentan a un problema fundamental: intentan tratar el dinero como una fórmula, a pesar de que se comporta como un personaje vivo con estados de ánimo cambiantes. Reacciona a las emociones humanas, las presiones sociales, los eventos inesperados y los prejuicios personales. Intentar controlar el dinero sin comprender estas fuerzas psicológicas es como navegar por un océano sin comprender el viento. Puedes moverte, pero no controlarás la dirección. El autor explica que el mundo moderno ha intensificado el desafío de gestionar el dinero. Las personas comparan sus vidas con las de millones de desconocidos en línea, lo que les hace sentir incompetentes incluso cuando les va bien. Ven el éxito de los demás, no sus dificultades. Absorben el ruido y el pánico de los titulares. Buscan victorias rápidas. Temen perderse algo. El autor sugiere que estas corrientes emocionales distorsionan el juicio y alejan a las personas de tomar decisiones serenas y racionales. Según el autor, la mayor trampa emocional es creer que tener más dinero traerá paz automáticamente. Argumenta que el dinero brinda opciones, comodidad y oportunidades, pero no paz. La paz proviene de conocerse a uno mismo, de conocer los propios límites y de saber qué es lo que realmente importa. Sin esta base, el dinero se convierte en una carga en lugar de una herramienta. Para conectar con la realidad, el autor presenta un marco cinematográfico. Imagina que te despiertas una mañana tranquila, sales de tu casa y ves el mundo moverse a tu alrededor. Cada persona con la que te cruzas lleva una historia secreta: miedos, ambiciones, arrepentimientos y sueños desconocidos. Estas capas emocionales invisibles influyen en sus decisiones financieras de maneras que tú no puedes ver. Puede que envidies su estilo de vida, pero desconoces el precio que pagaron para lograrlo. Puede que juzgues sus decisiones, pero desconoces las presiones a las que están sometidos. El dinero es personal porque la vida es personal. El autor sugiere que la mayoría de los errores financieros ocurren no por falta de información, sino por falta de comprensión de su propio comportamiento. Se dejan abrumar por el miedo durante las recesiones. Se vuelven demasiado confiados en los periodos de crecimiento. Fijan sus expectativas en condiciones temporales. Malinterpretan la suerte y el riesgo. Confunden ser rico con ser adinerado. Y no reconocen que los pequeños hábitos, repetidos durante largos periodos, generan resultados extraordinarios. En opinión del autor, el mundo actual necesita una nueva forma de pensar sobre el dinero, una que reconozca la psicología humana en lugar de ignorarla. Una forma de pensar que respete la historia, acepte la incertidumbre y priorice el tiempo sobre la intensidad. El autor explica que el dinero no es una carrera, sino una relación. Hay que cultivarlo, comprenderlo y darle tiempo para que crezca. Al acercarse el final del libro, el autor deja al lector con una idea central. El camino hacia la sabiduría financiera comienza cuando dejas de intentar ser más astuto que el mercado y empiezas a comprenderte a ti mismo. El verdadero poder del dinero no reside en los números, sino en las emociones que los impulsan. Cuando dominas tus emociones, dominas tu vida financiera. Aquí es donde comienza la historia. Capítulo 2. El autor comienza la exploración central explicando que el dinero se comporta de manera diferente en cada persona, ya que cada persona tiene experiencias de vida únicas.
Dos personas con los mismos ingresos pueden tener resultados financieros completamente distintos según su forma de pensar, su educación, sus miedos y sus deseos. Según el autor, estas fuerzas emocionales invisibles influyen más en el comportamiento financiero que cualquier tendencia del mercado o teoría económica. El autor explica que una de las ideas centrales del libro es que las personas no toman decisiones financieras basándose en el razonamiento numérico, sino en el emocional. Por eso, dos personas que observan el mismo movimiento del mercado pueden reaccionar de forma opuesta, una ve una oportunidad, la otra un peligro. El autor argumenta que ninguna de las dos se equivoca, simplemente reaccionan basándose en su historia personal. Usa un ejemplo, imagina a dos personas al borde de un bosque. Una creció jugando en el bosque, para ella, es como estar en casa. La otra creció escuchando historias de peligro en el bosque. El mismo bosque produce dos reacciones opuestas. El dinero funciona de la misma manera. El autor sugiere que el éxito financiero requiere reconocer que las emociones no son defectos, sino parte del ser humano. En lugar de intentar eliminarlas, las personas deben aprender a comprenderlas y gestionarlas. Esta conciencia emocional es lo que distingue el éxito a largo plazo del pánico a corto plazo. El autor profundiza en el concepto de suerte y riesgo, explicando que estas dos fuerzas influyen en los resultados mucho más de lo que la gente admite. Según el autor, la vida financiera no es una ecuación simple donde el esfuerzo equivale al éxito. La suerte influye en las oportunidades, el momento oportuno y los resultados, mientras que el riesgo influye en los reveses, las crisis y las pérdidas. Sin embargo, la gente suele atribuir el éxito completamente a la habilidad y el fracaso completamente a la estupidez. El autor anima a los oyentes a adoptar una perspectiva equilibrada. El éxito debe traer humildad y gratitud, mientras que el fracaso debe traer comprensión y compasión. Sin este equilibrio, las personas se vuelven arrogantes en los buenos tiempos y amargadas en los malos. Pasa a una de las ideas más importantes: la inversión a largo plazo recompensa la paciencia más que la inteligencia. El autor argumenta que el éxito financiero no se trata de predecir los mercados, sino de mantener la inversión durante décadas, dejando que el tiempo haga el trabajo pesado. La mayor parte de la riqueza extraordinaria no proviene de decisiones excepcionales, sino de decisiones consistentes y mantenidas durante largos periodos. Da un ejemplo con el que podemos identificarnos: imagina plantar un árbol. Lo riegas, lo proteges, dejas que la luz del sol le dé. Sin embargo, durante años, el crecimiento es lento. De repente, un día parece más alto, más fuerte, más ancho, sin acontecimientos dramáticos. Esta es la naturaleza de la capitalización. Recompensa la paciencia, no la perfección. El autor continúa con otra idea fundamental: ahorrar es más importante que los ingresos. Mucha gente cree que la riqueza proviene de ganar más. Pero el autor sugiere que la riqueza proviene de cuánto se conserva, no de cuánto se gana. Unos ingresos altos con gastos elevados generan fragilidad financiera. Unos ingresos modestos con gastos controlados generan resiliencia. Explica que el ahorro crea libertad, flexibilidad y opciones. Crea margen de error, libertad frente al miedo y el poder de tomar decisiones sin presión. Según el autor, el verdadero valor del dinero reside en la oportunidad que crea, no en el lujo que compra. El autor introduce entonces la idea de lo razonable sobre lo racional. Las personas suelen aspirar a tomar decisiones financieras perfectamente racionales. Pero el autor insiste en que este objetivo es irreal. Los seres humanos somos seres emocionales. Un mejor objetivo es tomar decisiones razonables, elecciones que nos hagan sentir bien emocionalmente y que, al mismo tiempo, nos beneficien financieramente. Por ejemplo, saldar una deuda con bajo interés puede no ser matemáticamente racional, pero puede brindar alivio emocional y claridad.
El autor anima a los oyentes a honrar estas motivaciones emocionales siempre que favorezcan la estabilidad a largo plazo. El autor analiza el concepto de nunca es suficiente. Cuando las personas buscan constantemente más dinero, más éxito, más reconocimiento, sacrifican la paz. Sin definir qué significa suficiente, sus deseos se expanden sin cesar, generando insatisfacción. El autor explica que aprender a definir lo suficiente es una de las habilidades financieras más poderosas que cualquiera puede desarrollar. Luego aborda la seducción de la comparación social. Compararse con los demás conduce a malas decisiones, ya que las personas comparan su realidad tras bambalinas con las mejores experiencias de otra persona. Esto alimenta la envidia y las expectativas poco realistas. El autor sugiere que la única comparación significativa es con uno mismo en el pasado. Concluye las ideas centrales de este capítulo explorando el valor de la independencia. Según el autor, la expresión más elevada del dinero es la capacidad de controlar tu tiempo. Libertad de la compulsión. Libertad para elegir qué haces y con quién lo haces. La riqueza no se mide por las posesiones, sino por el control sobre la atención, la energía, el horario y el rumbo de la vida. Esto completa las ideas fundamentales que el autor quiere que los oyentes comprendan antes de sumergirse más profundamente en las capas emocionales del dinero. Capítulo 3. El autor profundiza ahora en la psicología subyacente que configura nuestra relación con el dinero. Explica que la mayoría de las personas creen tomar decisiones financieras basándose en la lógica, pero en realidad están condicionadas por historias heredadas de sus padres. Moldeadas por el entorno de la infancia, moldeadas por los ciclos económicos y reforzadas por las experiencias personales. Según el autor, el dinero no fluye simplemente a través de las cuentas bancarias, fluye a través de los recuerdos, las emociones, los miedos y los sueños humanos. Ofrece una visión contundente: dos personas pueden crecer en la misma ciudad, en la misma calle, en la misma época, y aún así tener instintos financieros completamente diferentes. Una puede ver los mercados como oportunidades, la otra, como amenazas. Una puede valorar la frugalidad, la otra, la recompensa. Estas diferencias no son correctas ni incorrectas, son legados emocionales. El autor da el ejemplo de alguien que creció en tiempos de dificultades económicas. Esta persona podría ser naturalmente cautelosa con el dinero, ahorrando considerablemente y evitando riesgos. Mientras tanto, alguien que creció en épocas de prosperidad puede desarrollar comodidad con el riesgo y confianza en el crecimiento. Se ven moldeados por diferentes climas emocionales. Ninguno es irracional, simplemente responden a las historias que la vida les ha inculcado. Amplía esta idea al explicar cómo los grandes acontecimientos históricos influyen en generaciones enteras. Una persona que experimentó en primera persona una caída de la bolsa vive con esas cicatrices para siempre. Otra persona nacida después de esa caída no carga con ese miedo. Su comportamiento inversor siempre será diferente, incluso con la misma información. Según el autor, esta es la razón por la que la orientación financiera suele fallar. La gente asume que todos ven el mundo a través de la misma perspectiva emocional. El autor aborda entonces la idea de los límites. Explica que los humanos anhelan la certeza, pero el dinero está lleno de incertidumbre. Esta tensión entre el deseo de estabilidad y la naturaleza impredecible de los sistemas financieros genera ansiedad. Las personas intentan encontrar patrones donde no los hay. Intentan predecir los mercados. Persiguen señales. Temen la aleatoriedad. Sugiere que la paz no proviene de eliminar la incertidumbre, sino de aprender a coexistir con ella. Esta coexistencia requiere humildad, la humildad de aceptar que no se puede saber todo, predecirlo todo y controlarlo todo. Según el autor, la humildad protege a las personas de decisiones catastróficas impulsadas por el exceso de confianza.
Pasa a una metáfora cinematográfica, imagina estar de pie en una vasta costa, frente al océano. Las olas suben y bajan. Las tormentas van y vienen. El horizonte se desvanece en la niebla. No puedes controlar las olas, pero puedes aprender a navegar sobre ellas. Puedes comprender los patrones del viento, preparar tu embarcación y navegar con paciencia. La vida financiera es similar. Las olas son movimientos del mercado. Las tormentas son recesiones. Las aguas tranquilas son periodos de crecimiento. La maestría no reside en controlar las olas, sino en dominar tu comportamiento en ellas. El autor analiza el peligro de sobreestimar las habilidades personales. A menudo, las personas confunden la suerte con la pericia. Cuando los resultados son buenos, atribuyen el éxito a la brillantez personal. Cuando los resultados son malos, culpan a las circunstancias. El autor argumenta que reconocer la presencia de la suerte y el azar abre la puerta a un pensamiento equilibrado. Previene la arrogancia en el éxito y reduce la culpa en el fracaso. Comparte la idea de que los humanos son naturalmente propensos al sesgo retrospectivo. Tras los acontecimientos, las personas se convencen de que los predijeron o de que los resultados eran obvios. Esta ilusión influye de forma destructiva en las decisiones futuras. Sobreestiman su capacidad para prever los acontecimientos, subestiman los riesgos e ignoran la aleatoriedad. El autor explica que aceptar la aleatoriedad libera la mente. Permite centrarse en principios a largo plazo en lugar de predicciones a corto plazo. Fomenta la paciencia porque comprenden que las fluctuaciones temporales no definen resultados permanentes. A continuación, analiza la psicología del miedo. El miedo es una emoción ancestral, más antigua que la lógica y la civilización. El miedo mantuvo vivos a los primeros humanos, y ese instinto aún pervive en nosotros. Cuando los mercados caen o los titulares anuncian un desastre, el cerebro reacciona con el mismo miedo primario, diseñado para proteger a los primeros humanos de los depredadores. Esta oleada emocional a menudo anula el pensamiento racional. El autor anima a los oyentes a comprender el miedo en lugar de luchar contra él. El miedo indica incertidumbre, pero no determina los resultados. Reconocer el miedo como una respuesta natural permite a las personas evitar decisiones impulsivas. Según el autor, las personas deben aprender a detenerse, respirar y analizar sus emociones antes de actuar. El autor presenta entonces la esperanza como contrapeso al miedo. La esperanza impulsa a las personas a invertir, innovar, construir y soñar. Sin esperanza, las economías se paralizarían. La esperanza es el motor emocional del progreso. Sin embargo, la esperanza debe estar arraigada en la realidad. El optimismo ciego conlleva riesgo, mientras que el optimismo fundamentado fomenta la resiliencia. El autor llama a esta esperanza equilibrada, optimismo realista. Añade que la interacción entre el miedo y la esperanza define cada trayectoria financiera. El miedo nos protege de las amenazas, la esperanza nos impulsa hacia las oportunidades. La maestría reside en aprender cuándo escuchar al miedo y cuándo confiar en la esperanza. El capítulo concluye con una reflexión sobre la identidad. Las personas suelen vincular su autoestima con los resultados financieros. Cuando el dinero crece, se sienten exitosas. Cuando el dinero disminuye, se sienten fracasadas. El autor advierte que este enredo emocional es peligroso. El dinero es una herramienta, no una medida de carácter. Los reveses financieros no reducen el valor humano. La riqueza no define la identidad. Anima a los oyentes a separar la autoestima del patrimonio neto. La verdadera fortaleza reside en la estabilidad interna, no en las cifras externas. Cuando la identidad es independiente de los resultados financieros, las personas toman decisiones con claridad, no con inseguridad. Con esta base emocional establecida,
el autor prepara al oyente para un viaje más profundo al complejo panorama del dinero y el comportamiento humano. Capítulo 4. El autor guía al oyente hacia una de las fuerzas más poderosas de las finanzas, el impacto invisible, silencioso y a menudo subestimado del comportamiento a largo plazo. Explica que las personas tienden a centrarse en eventos, inversiones y decisiones puntuales. Pero, según el autor, la riqueza rara vez es el resultado de una sola jugada brillante, es el resultado de miles de pequeñas decisiones constantes que se acumulan durante décadas. Comienza revelando una verdad simple: la capitalización compuesta no es solo un fenómeno matemático, sino conductual. La capitalización compuesta solo funciona cuando las personas se dan tiempo para que surta efecto. La mayoría de las personas interrumpen la capitalización compuesta porque se impacientan, entran en pánico durante las recesiones o buscan la emoción. Según el autor, la paciencia es más valiosa que la inteligencia porque permite que la capitalización compuesta continúe sin interrupciones. Ofrece un ejemplo: imagina poner una sola gota de agua en un trozo de papel todos los días. Durante semanas, el papel parece seco. Pero a medida que los días se convierten en meses, el papel se humedece, luego se empapa y finalmente empieza a romperse. El cambio no es evidente al principio, crece silenciosamente. Lo mismo ocurre con el dinero. Las primeras etapas parecen insignificantes, pero las etapas finales son transformadoras. El autor sugiere que uno de los mayores errores que comete la gente es subestimar el poder de la capitalización cuando se le dan décadas, no años, ni meses, sino décadas. Argumenta que el éxito financiero no se trata de velocidad, sino de resistencia. Luego se centra en la constancia. Según el autor, la constancia es el motor del progreso a largo plazo. Pequeños comportamientos repetidos, ahorrar un poco, invertir con regularidad, evitar deudas innecesarias, generan impulso. Estas acciones pueden parecer pequeñas por sí solas, pero juntas forman una sólida base financiera. Utiliza la metáfora de un picapedrero que golpea una roca. Tras cientos de golpes, parece que nada ocurre. La piedra no se agrieta ni se mueve. Pero en el golpe número 101, se rompe. La ruptura no se produjo solo por el golpe final, sino por todos los golpes anteriores. El crecimiento financiero funciona de la misma manera. Los resultados aparecen de repente, pero se construyen silenciosamente con el tiempo. El autor contrasta esta perspectiva a largo plazo con el deseo moderno de éxito rápido. Hoy en día, las personas viven en un mundo de gratificación instantánea. Quieren retornos, resultados y riquezas rápidas. Esta impaciencia a menudo conduce a decisiones imprudentes: entrar y salir de los mercados, seguir tendencias y reaccionar emocionalmente a cambios temporales. Explica que la gente confunde movimiento con progreso. Creen que la actividad equivale a mejora. Pero, en realidad, la actividad innecesaria interrumpe el crecimiento a largo plazo. Según el autor, los mejores inversores no son los más activos, sino los más constantes. Luego menciona la psicología del aburrimiento. Muchas personas encuentran aburrida la inversión a largo plazo. Buscan emoción, drama y adrenalina. Pero la emoción y la adrenalina son enemigas de la capitalización. El autor sugiere aceptar el aburrimiento, porque el aburrimiento significa estabilidad, y la estabilidad permite que la capitalización prospere. Comparte una idea que invita a la reflexión: la riqueza es lo que no se ve. A menudo se asume que alguien con un estilo de vida lujoso es rico. Pero según el autor, la verdadera riqueza está oculta. Son los ahorros, las inversiones, los activos que crecen silenciosamente en segundo plano. El consumo ostentoso demuestra ingresos, la acumulación silenciosa demuestra riqueza. Ofrece una analogía: imaginen dos árboles. Uno crece alto con raíces delgadas, extendiéndose rápidamente hacia arriba,
pero vulnerable a las tormentas. El otro crece lentamente, primero echando raíces profundas. Parece más bajo durante años, pero sus cimientos son más fuertes. Con el tiempo, el segundo árbol sobrevive a las tormentas que arrancan al primero. La riqueza construida lenta y silenciosamente se comporta como el árbol de raíces profundas. El autor pasa a hablar de resiliencia. Explica que el éxito a largo plazo requiere sobrevivir a los problemas a corto plazo. Muchas personas planean para el mejor de los casos, pero no se preparan para los reveses. Según el autor, la supervivencia es una estrategia financiera. Quien permanece en el juego más tiempo suele ganar, no porque haya obtenido las mayores ganancias, sino porque evitó pérdidas catastróficas. Enfatiza que protegerse de la ruina es más importante que lograr la máxima rentabilidad. Una pequeña rentabilidad que se mantiene estable es más poderosa que una gran rentabilidad que se desploma. El autor lo plantea de forma sencilla: evitar el golpe mortal financiero. Introduce la idea del margen. El margen es el espacio entre tu vida financiera y el desastre. Proviene del ahorro, la flexibilidad y vivir por debajo de tus posibilidades. El margen te permite recuperarte de las sorpresas, absorber pérdidas y mantener la calma durante las crisis. Ofrece una imagen cinematográfica: imagina caminar por un sendero de montaña con un desnivel pronunciado a tu lado. Si el sendero es ancho, caminas con confianza. Si se estrecha, tus pasos se tensan. El margen ensancha el camino. Brinda consuelo emocional, lo que lleva a tomar mejores decisiones. El autor explica que el futuro siempre nos sorprenderá. Las personas suelen crear planes financieros detallados, esperando que la vida se desarrolle exactamente como imaginan. Pero el autor argumenta que la flexibilidad es más valiosa que la precisión. Un plan no debe ser rígido, debe adaptarse a las nuevas realidades. Termina el capítulo con una reflexión sobre la paciencia. La paciencia no es pasiva, sino una disciplina activa. Requiere resistir los impulsos, ignorar las dificultades y confiar en el proceso. Según el autor, la paciencia transforma las decisiones financieras ordinarias en resultados extraordinarios. Con esto, el autor prepara al oyente para explorar fuerzas emocionales más profundas que influyen en el comportamiento a largo plazo. Capítulo 5. El autor ahora aborda las tormentas emocionales que complican las decisiones financieras. De todas las fuerzas que influyen en el dinero, mercados, tasas de interés, ciclos económicos, ninguna es tan poderosa ni impredecible como el miedo y la codicia. Según el autor, estas dos emociones son la base de casi todos los errores y éxitos financieros. Comienza examinando el miedo. El miedo es instintivo, antiguo y está profundamente arraigado en la biología humana. Mucho antes de que existieran los sistemas financieros, el miedo protegía a los humanos de amenazas físicas, depredadores, peligros, entornos desconocidos. Este instinto aún se activa hoy en día, pero en lugar de reaccionar ante las amenazas físicas, el cerebro reacciona ante la incertidumbre financiera. El autor explica que cuando los mercados caen o los titulares presentan escenarios alarmantes, el cerebro interpreta estos eventos como amenazas a la supervivencia. Esto desencadena el pánico. Las personas venden inversiones durante las recesiones no porque sea racional, sino porque el miedo las convence de que es necesario actuar de inmediato para su seguridad. Según el autor, el miedo no significa que una persona sea débil, sino que es humana. Ofrece una analogía cinematográfica: imagina estar en un acantilado durante una tormenta. El viento aúlla, los relámpagos destellan, el suelo tiembla. Incluso sabiendo que el acantilado es estructuralmente sólido, tu instinto te dice que retrocedas. El mercado durante una crisis se siente así. Las cifras pueden mostrar estabilidad a largo plazo, pero la tormenta emocional supera la lógica. El autor sugiere que, en lugar de combatir el miedo,
Las personas deben aprender a comprenderlo. El miedo es una señal, no una orden. Advierte de incertidumbre, pero no dicta la respuesta correcta. Anima a los oyentes a hacer una pausa en los momentos de miedo, reconocer la emoción y permitir que el pensamiento racional retorne antes de tomar decisiones. El autor luego aborda la codicia, el opuesto emocional del miedo. Mientras que el miedo aleja a las personas del riesgo, la codicia las atrae hacia él. La codicia genera deseo de mayor riqueza, resultados más rápidos y mayores recompensas. Según el autor, la codicia convence a las personas de que los resultados extraordinarios son normales y que el riesgo ya no les afecta. Explica que la codicia es poderosa porque se disfraza de ambición. La ambición fomenta el crecimiento, el aprendizaje y el progreso. Pero cuando la ambición se distorsiona, se convierte en codicia. La codicia lleva a las personas a asumir riesgos excesivos, ignorar las señales de advertencia y abandonar la disciplina a largo plazo por la emoción a corto plazo. El autor utiliza la metáfora del fuego. Un pequeño fuego calienta un hogar, un fuego descontrolado lo destruye. De igual manera, la ambición impulsa el progreso, pero la codicia consume la estabilidad. Pone el ejemplo de inversores que abandonan sus estrategias durante periodos de rápido crecimiento del mercado. Empiezan a comparar sus rendimientos con los de otros. Temen perder oportunidades. Asumen riesgos que contradicen sus propios planes. El autor explica que la avaricia prospera en la comparación. Cuando las personas miden el éxito a través de los logros de otros, pierden claridad sobre sus propios objetivos. El autor pasa a hablar del desequilibrio emocional entre pérdidas y ganancias. La investigación psicológica demuestra que las pérdidas duelen más que las ganancias. Perder 1,000 pesos es peor que ganar 1,000 pesos es satisfactorio. Este desequilibrio hace que las personas sean demasiado sensibles a los eventos negativos. Entran en pánico ante las caídas temporales y abandonan oportunidades a largo plazo prematuramente. Y usa una metáfora, imagina que por cada paso que das hacia adelante, un paso hacia atrás se siente el doble de pesado. Caminar se vuelve emocionalmente agotador. Esta es la experiencia de muchos inversores, el progreso se siente lento, pero los reveses abrumadores. El autor explica cómo las emociones distorsionan la percepción del riesgo. El miedo hace que los riesgos parezcan mayores de lo que son. La codicia los hace parecer menores. Un mismo riesgo puede percibirse de forma diferente según el estado emocional de la persona. Según el autor, el objetivo no es eliminar el riesgo, sino comprender la perspectiva emocional a través de la cual se percibe. Introduce el concepto de disciplina emocional. La disciplina emocional no es la ausencia de emoción, es la capacidad de actuar según principios en lugar de impulsos. La disciplina emocional se basa en definir objetivos a largo plazo, establecer límites y aceptar que la volatilidad es parte del camino. Ofrece la imagen de un capitán que dirige un barco en aguas turbulentas. Las olas rompen, los vientos rugen y la visibilidad se desvanece. Un capitán en pánico perdería el control. Un capitán disciplinado se mantiene enfocado en la brújula en lugar de en la tormenta. El autor sugiere que la toma de decisiones financieras requiere una disciplina similar. Luego analiza el papel de las expectativas. Muchas decepciones financieras no se deben a resultados reales, sino a expectativas poco realistas. Cuando las personas esperan un crecimiento constante, entran en pánico ante las fluctuaciones normales. Cuando esperan un éxito rápido, se frustran ante la lentitud del progreso. El autor señala que ajustar las expectativas a la realidad reduce la volatilidad emocional. Cuando las personas aceptan que las recesiones son normales, dejan de interpretarlas como fracasos personales. Cuando comprenden que el crecimiento lleva tiempo, se vuelven más pacientes y menos reactivas. Termina el capítulo explorando la idea de que las emociones no son enemigas, sino guías.
El miedo advierte del peligro. La codicia revela deseo. La impaciencia indica desajuste. La envidia expone la inseguridad. Reconocer estos mensajes proporciona claridad. Según el autor, la inteligencia emocional, comprender lo que uno siente y por qué lo siente, es una de las habilidades financieras más valiosas. Con esta base, el autor se prepara para explorar más profundamente cómo la resiliencia, la humildad y la adaptabilidad a largo plazo dan forma al éxito financiero. Capítulo 6. El autor dirige ahora la atención del oyente hacia tres pilares fundamentales de la sabiduría financiera: humildad, flexibilidad y supervivencia. Estas cualidades, argumenta, son mucho más importantes que la inteligencia, las estrategias complejas o las predicciones del mercado. Según el autor, quienes logran éxito financiero a largo plazo no son quienes obtienen los mayores rendimientos, sino quienes evitan la ruina. La supervivencia, no la perfección, es la clave para generar riqueza. Comienza con la humildad. La humildad es reconocer que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos comprender plenamente. Es aceptar que nuestro conocimiento es limitado, nuestras predicciones erróneas y nuestra confianza a menudo exagerada. El autor insiste en que la humildad no restringe el crecimiento, sino que lo protege. La humildad obliga a las personas a cuestionar sus posiciones, diversificar sus decisiones y prepararse para resultados inesperados. Ofrece el ejemplo de un alpinista que se prepara para una cumbre. Incluso con experiencia y conocimiento, el alpinista respeta la montaña porque la naturaleza es impredecible. Este respeto lleva a una planificación cuidadosa, suministros de emergencia y equipo de protección. La humildad en las finanzas tiene el mismo efecto, fomenta la preparación sin arrogancia. El autor luego aborda la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de adaptarse cuando las circunstancias cambian. La vida no sigue un guión. Los planes se rompen. Los empleos cambian. Las economías suben y bajan. La tecnología revoluciona las industrias. El autor argumenta que la resiliencia financiera no depende de una planificación rígida, sino de un pensamiento adaptable. Compara la flexibilidad con un árbol que se dobla con el viento. Un árbol rígido se quiebra durante las tormentas, pero uno flexible sobrevive. La flexibilidad financiera implica ajustar objetivos, modificar estrategias, reducir gastos, cambiar de carrera si es necesario y aprovechar nuevas oportunidades. Según el autor, la mentalidad más peligrosa en finanzas es: esto debe salir exactamente como lo planeé. Explica que la flexibilidad incluye flexibilidad emocional, dejar atrás el orgullo, aceptar los errores y cambiar de rumbo sin vergüenza. Muchas personas se aferran a malas inversiones, ideas fallidas o planes obsoletos porque están emocionalmente apegadas a ellos. El autor sugiere que la libertad proviene de liberarse de lo que ya no funciona. El capítulo luego pasa al concepto de supervivencia. La supervivencia, explica el autor, es la estrategia financiera más subestimada porque carece de glamour. Supervivencia no es emocionante, pero es poderosa. Significa evitar pérdidas catastróficas, prepararse para las recesiones y construir una base lo suficientemente sólida como para resistir las tormentas. Enfatiza que lograr un éxito extraordinario a largo plazo no requiere una brillantez excepcional. Requiere mantenerse en el negocio el tiempo suficiente para que la capitalización compuesta surta efecto. Quien sobrevive 40 años superará a quien asume riesgos imprudentes y se agota en 10. El autor ofrece una metáfora cinematográfica: imaginemos a dos soldados en una larga guerra. Uno es intrépido y se lanza al peligro sin cautela. El otro es estratégico, disciplinado y evita riesgos innecesarios. El soldado intrépido puede ganar batallas dramáticas, pero el estratégico sobrevive a toda la guerra. En finanzas, la supervivencia es lo primero. Presenta la importancia de un margen de seguridad.
Un margen de seguridad es el colchón que te protege cuando las cosas salen mal. Ahorros, un bajo endeudamiento, decisiones conservadoras y fondos de emergencia conforman este colchón. Según el autor, el margen de seguridad es el cinturón de seguridad de la vida financiera. Uno espera no necesitarlo nunca, pero cuando lo necesita, lo protege todo. Explica que tener margen de error permite a las personas mantener la calma. El pánico surge cuando las personas operan al límite. Cuando todo debe salir a la perfección para tener éxito, un pequeño contratiempo se convierte en una crisis. El autor insiste en que las personas deben construir sistemas que puedan resistir el fracaso sin colapsar. También explora el lado emocional de la supervivencia. Supervivir requiere paciencia, porque las recompensas llegan lentamente. Requiere disciplina, porque las tentaciones aparecen constantemente. Requiere humildad, porque el ego distorsiona el juicio. Y requiere perseverancia, porque los reveses son inevitables. El autor presenta una verdad contundente: la mayoría de las personas fracasan financieramente no por falta de oportunidades, sino porque no pueden sobrevivir a las tormentas emocionales. Entran en pánico en el momento menos oportuno. Asumen riesgos que no comprenden. Confían en predicciones que los traicionan. Buscan la emoción a corto plazo en lugar de la resiliencia a largo plazo. Anima a los oyentes a admirar la resiliencia más que la brillantez. Una persona que ahorra discretamente, evita gastos innecesarios, invierte con constancia. Mantiene la calma durante las recesiones y se adapta a los cambios de la vida tiene muchas más probabilidades de éxito financiero que alguien que busca constantemente oportunidades extraordinarias. El autor cierra el capítulo con una reflexión sobre la fragilidad. Una vida financiera frágil se derrumba bajo presión. Una vida resiliente se doblega y sobrevive. El objetivo no es evitar las dificultades, sino desarrollar la fuerza suficiente para resistirlas. La supervivencia crea espacio para el crecimiento. El crecimiento crea espacio para la independencia. La independencia crea espacio para la libertad. Aquí es donde, según el autor, comienza la verdadera riqueza. Capítulo 7. El autor dirige ahora la atención del oyente a una de las dimensiones más incomprendidas de la vida financiera, el tiempo. Explica que las personas suelen obsesionarse con la rentabilidad, las estrategias, las predicciones y la complejidad. Pero según el autor, el tiempo es el multiplicador definitivo. El tiempo transforma pequeñas decisiones en resultados enormes. El tiempo convierte el comportamiento ordinario en resultados extraordinarios. El tiempo es el artífice de la riqueza. Comienza describiendo cómo la gente subestima el progreso lento. En un mundo lleno de recompensas instantáneas, el crecimiento lento parece invisible. Pero el autor insiste en que el crecimiento lento no es debilidad, sino la base de la durabilidad. Todo lo que crece demasiado rápido es inestable. Todo lo que crece de forma constante sobrevive. Da un ejemplo vívido: imagina ver una semilla plantada en la tierra. Durante días, no ves nada. Durante semanas, apenas hay cambios. Pero bajo tierra, se forman raíces. El verdadero crecimiento está oculto. Cuando la planta finalmente brota de la tierra, parece repentino, pero la base se ha estado construyendo silenciosamente desde el principio. La riqueza se comporta de la misma manera. Los resultados visibles vienen al final, el esfuerzo invisible, primero. El autor profundiza en la idea de la riqueza silenciosa. La riqueza silenciosa es el dinero que no se ve. Es el dinero ahorrado, las inversiones realizadas, las decisiones evitadas, las tentaciones resistidas. Según el autor, la sociedad celebra las manifestaciones visibles de riqueza, lujo, estilo de vida, consumo. Pero las manifestaciones visibles a menudo representan gasto, no ahorro. La verdadera riqueza está oculta porque reside en las cosas que la gente elige no comprar.
compara la riqueza silenciosa con los cimientos de un edificio. Los cimientos son invisibles, pero todo depende de ellos. Cuanto más sólidos sean los cimientos, más alto será el edificio. Quien construye riqueza silenciosa construye una vida capaz de sustentar la libertad, la independencia y la seguridad a largo plazo. El autor luego pasa a analizar la naturaleza sutil del éxito. El éxito no se anuncia solo. No llega con bombos y platillos. Se construye silenciosamente, moldeado por rutinas, hábitos y disciplina. Según el autor, la gente suele asumir que los grandes resultados provienen de grandes acciones. Pero, con mayor frecuencia, provienen de pasos constantes, pequeños e intencionales. Utiliza la analogía de un músico. Una actuación impresionante en el escenario solo es posible gracias a miles de horas de práctica sin precedentes. El público ve el momento final, no los años de preparación. El éxito financiero es similar. La gente se fija en los resultados, nunca en los sacrificios. El autor también explora el desafío psicológico de mantener un comportamiento a largo plazo cuando el ruido a corto plazo te rodea. Cada día trae nuevas predicciones, nuevas crisis, nuevas fluctuaciones bursátiles, nuevas opiniones. El mundo intenta constantemente atraer tu atención hacia el momento presente. Pero el autor sugiere que quienes piensan a largo plazo deben aprender a ignorar el ruido diario para mantener los pies en la tierra. Explica que centrarse en el largo plazo requiere fortaleza emocional. Requiere resistir la tentación de reaccionar, resistir el impulso de comparar, resistir el miedo a perderse algo. Según el autor, pensar a largo plazo no es una habilidad intelectual, sino una disciplina emocional. El autor introduce la idea de que el éxito financiero depende menos de lo que sabes y más de cómo te comportas cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando los mercados caen, comienza la prueba emocional. Cuando todos a tu alrededor entran en pánico, la prueba emocional se intensifica. Cuando tus expectativas chocan con la realidad, la prueba emocional alcanza su punto máximo. Superar estas pruebas requiere estabilidad mental, no superioridad en conocimientos. Luego reflexiona sobre la imprevisibilidad de la vida. Nadie puede prever cada giro inesperado. Nadie puede predecir con exactitud los mercados, las recesiones, las crisis ni las innovaciones. Según el autor, reconocer la imprevisibilidad no es una derrota, sino sabiduría. Cuando aceptas la incertidumbre, planificas de forma diferente. Creas defensas, diversificas tus decisiones y evitas riesgos extremos. El autor ofrece una metáfora: imagina caminar con una linterna por un bosque neblinoso. La linterna te permite ver solo unos pasos hacia adelante. Eso es suficiente. No necesitas ver todo el camino. Simplemente avanzas, paso a paso, con cuidado. La planificación financiera funciona de la misma manera. No necesitas una visión perfecta, necesitas una dirección bien pensada. Pasa a hablar de la belleza de la simplicidad. A menudo se cree que el éxito financiero requiere estrategias complejas. Pero según el autor, las estrategias simples, ejecutadas de forma consistente, superan a las complejas, ejecutadas de forma inconsistente. Ahorra con regularidad. Gasta menos de lo que ganas. Invierte con paciencia. Evita riesgos innecesarios. Estas acciones sencillas superan a la mayoría de los expertos a largo plazo. Enfatiza que la complejidad es seductora. La gente busca soluciones complicadas porque parecen sofisticadas. Pero la complejidad a menudo esconde peligro. Las estrategias simples no solo son más seguras, sino también más fáciles de mantener. Y la consistencia es más fácil cuando el sistema es simple. El autor explora la relación entre el tiempo y la identidad. A lo largo de largos periodos, las personas cambian, sus objetivos cambian, sus prioridades evolucionan, sus relaciones se transforman y surgen oportunidades.
El autor advierte que los planes financieros rígidos se vuelven frágiles cuando no contemplan el crecimiento personal. La flexibilidad no es solo una herramienta financiera, es una necesidad humana. Sugiere hacer un autoanálisis regular. ¿Son tus objetivos los mismos? ¿Son tus prioridades las mismas? ¿Son tus valores los mismos? Las decisiones financieras deben adaptarse a la evolución personal. Sin adaptación, las personas permanecen encadenadas a versiones obsoletas de sí mismas. El autor cierra el capítulo con un mensaje profundo: el tiempo no es solo una medida, es una fuerza. Cuando el tiempo te favorece, las pequeñas decisiones cobran poder. Cuando el tiempo te perjudica, incluso los grandes esfuerzos parecen fracasar. Alinéate con el tiempo. Sé paciente. Sé constante. Protégete de la ruina. Deja que los años hagan lo que los días no pueden. Esto prepara al oyente para el siguiente capítulo, donde el autor explora la independencia, la libertad, el propósito y el significado más profundo de la riqueza más allá del dinero en sí. Capítulo 8. El autor ahora se centra en lo que él considera la forma más alta de riqueza, la libertad. No se trata del tamaño de tu cuenta bancaria, ni de tus posesiones, ni del estilo de vida que exhibes. Según el autor, la forma más profunda de riqueza es la capacidad de controlar tu propio tiempo, despertar cada día sabiendo que eliges cómo pasar tus horas. La libertad, argumenta, es la moneda por excelencia. Comienza explicando que la gente suele malinterpretar la riqueza al centrarse en los símbolos externos. El lujo, el estatus, los coches, las casas, no son riqueza, son expresiones de consumo. La riqueza es lo invisible, el dinero ahorrado, las inversiones realizadas, el tiempo asegurado. Una persona que parece rica puede ser frágil. Una persona que parece modesta puede ser financieramente sólida. El autor ofrece una verdad simple: cada dólar que ahorras es una parte de tu futuro que recuperas. Cada momento de gratificación postergada se convierte en una unidad de libertad almacenada. Con el tiempo, estas unidades se acumulan hasta convertirse en independencia. Pinta una imagen cinematográfica. Imagina despertar en una mañana tranquila, sin despertador, sin plazos urgentes, sin prisas, sin un peso invisible. Tu tiempo te pertenece. Según el autor, esta sensación, no la fama ni el lujo, es lo que la gente realmente busca cuando persigue el dinero. Explica que la independencia es poderosa porque reduce el estrés. El estrés a menudo proviene de la falta de control, verse obligado a tomar decisiones debido a limitaciones financieras. Cuando controlas tu tiempo, reduces la ansiedad, aumentas la felicidad y tomas mejores decisiones. La independencia genera estabilidad emocional. El autor conecta esta idea con el valor del ahorro. Ahorrar no son solo números, es un permiso. Permiso para dejar un trabajo que odias. Permiso para descansar cuando estás agotado. Permiso para rechazar oportunidades tóxicas. Permiso para asumir riesgos. Permiso para seguir la curiosidad. Según el autor, el ahorro amplía tu vida al ampliar tus opciones. A continuación, analiza el concepto de riqueza razonable. Según el autor, no se necesita una riqueza extrema para alcanzar la independencia. Se necesita un equilibrio entre ingresos, gastos, ahorros y expectativas. Mucha gente busca una riqueza enorme porque imagina que les traerá felicidad. Pero la felicidad crece más rápido con la libertad que con el lujo. Aborda la idea de evitar la adicción al estilo de vida. Esta se produce cuando las personas aumentan sus gastos cada vez que aumentan sus ingresos. Esto las atrapa en un ciclo donde ninguna cantidad de dinero les parece suficiente. El autor explica que mantener expectativas modestas es un camino más sólido hacia la independencia que elevar constantemente sus estándares de vida. Ofrece una metáfora: imagina subir una escalera.
Si la escalera crece cada vez que subes un escalón, nunca llegarás a la cima. La inflación del estilo de vida hace que la escalera sea infinita. La libertad llega cuando eliges la altura de tu escalera en lugar de dejar que otros la determinen. El autor luego pasa a hablar de identidad y trabajo. Muchas personas se definen a través de sus trabajos, vinculando la autoestima a los ingresos y el éxito profesional. Esto genera dependencia emocional. Según el autor, la verdadera independencia implica la capacidad de separar la identidad de la ocupación. El trabajo cobra sentido cuando se elige, no se impone. Añade que la independencia fomenta la creatividad. Cuando las personas no se dejan llevar por el miedo a la inseguridad financiera, toman decisiones más audaces y reflexivas. Exploran nuevos caminos. Innovan. La independencia permite a las personas construir vidas impulsadas por un propósito, no por la necesidad. El autor analiza el costo emocional de la envidia. La envidia atrapa a las personas en una competencia constante. Comparan estilos de vida, carreras profesionales, logros y posesiones. Según el autor, la envidia destruye la capacidad de apreciar lo que se tiene. Dirige la atención hacia afuera en lugar de hacia adentro, impidiendo que las personas perciban su propio progreso. Sugiere practicar la gratitud por las libertades ya ganadas en lugar de centrarse en los lujos aún no alcanzados. El autor explora la importancia de alinear el dinero con los valores personales. El dinero cobra sentido solo cuando apoya lo que realmente importa: la familia, la salud, la paz, el crecimiento personal, las relaciones y la contribución. La riqueza que contradice los valores crea tensión. La riqueza que se alinea con los valores crea armonía. Pone el ejemplo de alguien que persigue una carrera estresante solo por dinero, sacrificando relaciones, salud y paz. Esta persona puede llegar a ser rica, pero estar emocionalmente en bancarrota. Mientras tanto, alguien que gana menos, pero vive de acuerdo con sus valores personales, puede alcanzar una mayor satisfacción vital. Según el autor, la riqueza no es absoluta, es relativa a tus metas y valores. Aborda la idea de la autonomía, la capacidad de elegir el propio camino sin presiones externas. La autonomía es poco común en la vida moderna porque las personas se ven atraídas por las expectativas sociales. Se sienten presionadas a seguir ciertas carreras, mantener estilos de vida particulares o alcanzar metas definidas por otros. El autor argumenta que la autonomía es una forma de riqueza invisible. Explica que la autonomía no requiere independencia financiera completa. Incluso pequeños niveles de autonomía, horario flexible, posibilidad de tomar descansos, capacidad de decir no, generan alivio emocional. El objetivo no es eludir la responsabilidad, sino ampliar las opciones. Al acercarse el final del capítulo, el autor comparte una profunda reflexión: el dinero es valioso no por lo que compra, sino por el tiempo que te devuelve. El tiempo es el recurso más preciado porque es el único insustituible. Cuando el dinero te da control sobre el tiempo, deja de ser moneda para convertirse en significado. Concluye el capítulo instando a los oyentes a redefinir la riqueza. La verdadera riqueza no se trata de superioridad sobre los demás, sino de libertad personal. La verdadera riqueza no se mide por los aplausos, sino por la paz. La verdadera riqueza es la tranquila comprensión de que tu tiempo, tus decisiones y tu vida te pertenecen. Con esta comprensión, el autor prepara al oyente para el siguiente capítulo, donde explora la suerte, el azar, la imprevisibilidad y cómo la humildad protege contra el exceso de confianza. Capítulo 9. El autor aborda ahora una de las verdades más humildes de la vida financiera: el éxito nunca está completamente bajo tu control, y el fracaso nunca es completamente tu culpa. Según el autor, el dinero se mueve en un panorama moldeado por la suerte, la aleatoriedad, el tiempo, la oportunidad, el privilegio y circunstancias que escapan a la influencia humana. Comprender esta verdad aporta humildad,
compasión y claridad emocional. Comienza con la suerte. La suerte es la compañera invisible de toda historia de éxito. Se suele elogiar el trabajo duro, la disciplina, la estrategia y la inteligencia, pero rara vez se reconoce la suerte. El autor sugiere que esto crea narrativas distorsionadas. Dos personas pueden trabajar con el mismo esfuerzo, pero una podría encontrar oportunidades que la otra nunca recibe.